Y nuestro Dios, queridos, ha sido conocido a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, ha sido conocido y Él se ha revelado de una manera y otra manera. Ya en el libro de Génesis y en el libro de Jueces usted puede encontrar lo que voy a hablar, pero el pueblo de Dios buscó la manera para poder referirse a Dios, ponerle un nombre. ¿Cómo nos vamos a referir a nuestro Dios? Y amados, había tanto temor, escuche bien, y es lo que hemos perdido hoy en día, el temor reverente a Dios. Cuando entramos a la casa de Dios, estar con un corazón reverente, con un corazón temeroso de Él, pero temeroso con amor, no con miedo, sino con amor, con profundo respeto. Y queridos, el pueblo judío consideraba demasiado sagrado la manera en que se referían a Dios. Una palabra con raíz hebrea era utilizado por ellos. Esa palabra es Adonai. Hasta el día de hoy hay muchos cantos que utilizan esa palabra, Adonai. Pero en ese entonces, déjenme decirles que el pueblo judío utilizaba simplemente unas letras, porque no hay vocales en el hebreo, y decían Yahvé. Nosotros decimos Yahvé, pero realmente le hemos añadido una A y una E. Pero para el pueblo judío era demasiado sagrado el nombre de Dios. Imagínense, simplemente el pronunciar. Y así ellos no sabían qué nombre ponerle a Dios. Querían poner un nombre, querían referirse, nuestro Dios, ¿qué nombre? El pueblo de Dios comenzó a colocar y atribuirle ciertos nombres a Dios de acuerdo a cómo Dios se revelaba a ellos. Por ejemplo, pusieron el nombre de El Shaddai, que significa el poderoso de Jacob. El poder máximo y soberano de Dios que está sobre todos. El Señor Dios poderoso, Señor omnipotente, el fuerte de Israel, como dice el profeta Isaías, el poderoso, el Shaddai, el poderoso. ¿Por qué? Porque Dios se había revelado a su pueblo, mostrando su poder. Entonces, ¿qué dijeron el pueblo? Nuestro Dios es el Shaddai. ¿Por qué? Porque es el poderoso de Israel. Hay ese canto, ¿no? Porque Él es el poderoso de Israel. Pero eso viene no solamente del canto, viene de la manifestación de Dios a su pueblo con un poder extraordinario. Por eso el pueblo dijo, no, nuestro Dios es el poderoso de Israel, el Shaddai, el poderoso de Jacob. Segundo de Corintios, el Señor todopoderoso. Apocalipsis, Señor Dios todopoderoso. Apocalipsis, Señor Dios omnipotente, todopoderoso. Y qué lindo es recordar quién es nuestro Dios. Y de esa manera, mucho tiempo, y en muchas ocasiones el pueblo de Dios decía, ¿sabes qué? Mi Dios es el Shaddai, es el poderoso. Al lado de Él tengo victoria, al lado de Él me siento seguro, al lado de Él, al lado del poderoso. Sabían con quién andaban. Y su Dios echaba fuera todo temor, porque andaban con el Shaddai, andaban con el poderoso. Y es necesario que hoy día recuerdes también con quién andas tú, querido. El Shaddai está contigo, el poderoso está contigo. También vemos al profeta Daniel cuando se refiere a Dios en la visión, y se refiere como el anciano de días.
Y solo se encuentra en 3 versículos. En estos 3 versículos de la profecía de Daniel, cuando él tuvo la visión de los últimos tiempos, en referencia a nuestro Dios, y él dice: el anciano de días. El anciano de días, cuyo pelo y ropa blanca estaban como la nieve, dice la visión, y como un torrente de fuego que brotaba de su presencia. Yahvé, el Shaddai, el anciano de días. Luego el profeta Isaías se refiere a nuestro Dios como el creador del mundo, el creador de todo lo existente. Y luego el pueblo de Dios también lo conoció como el libertador. ¿Recuerdan? El pueblo de Dios fue liberado. Fue liberado de la esclavitud. ¿Cómo lo comenzó a conocer? Como nuestro libertador. Él me hace libre. Él nos hace libres. Él tiene poder para hacernos libres. Y es un nombre preferido usado por David. Y David usó este nombre asignándole a Dios como su libertador, porque muchísimas veces, una infinidad de veces, Dios lo había liberado de sus enemigos. Dios lo había liberado de los peligros. Dios lo había liberado de las bestias salvajes. Dios lo había liberado del temor. Dios lo había liberado de la angustia. Dios lo había liberado de actitudes emocionales, de circunstancias emocionales, de circunstancias adversas, físicas, emocionales, espirituales. Dios había sido su libertador. Cuando todo el mundo estaba en zozobra, cuando todo el mundo estaba con miedo, ¿frente a quién? A Goliat. ¿Apareció quién? Apareció David. Apareció David tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque él andaba con su libertador. El que lo había liberado del león, el que lo había liberado del oso, el que lo había liberado de sus angustias, de sus temores, el que lo había liberado, el libertador, como dice el rey David, estaba con él. Y de la misma manera necesitas recordar esta noche que el libertador está contigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El libertador te hace libre. Él, su presencia, el conocimiento de Él te hace libre, querido, de tus angustias, de no sé qué hacer. Dices, Dios te dice: yo sí sé que puedes hacer en tu vida. Yo sí tengo algo para ti. Te libera de tus angustias, de tu dolor, de tu intranquilidad. Génesis capítulo 1, versículo 1, no busque. Elohim. La primera frase de la Biblia, el poder de Dios manifestado en la creación, cuando dice: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Hagamos. La primera palabra o frase que demuestra claramente la Trinidad de nuestro Dios. El creador de los cielos y de la tierra, el creador. Entonces así Dios comenzó a recibir diferentes nombres. El libertador, Yahvé, Adonai, el Shaddai, Elohim, el creador. El Dios que ve. El Dios que ve mi angustia, el Dios que ve mi necesidad, el Dios que ve mi soledad, el Dios que ve mi corazón, el Dios que ve mis lágrimas, el Dios que ve lo que los otros no ven, Dios ve mi dolor. Él sabe mi pasado cuando los demás no saben, y me critican y me juzgan y me apuntan con el dedo acusador y me echan sal y me pisotean. Pero el Dios que ve, yo tengo el Dios que ve, decía el pueblo. Porque Él sabe nuestras angustias, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe. Y quiero que sepas, pueblo, esta noche, que tú tienes al Dios que ve. Jehová Roy, el que ve.
la sierva de Sara, Agar, invocó a Dios por ese nombre. Cuando el ángel del Señor se le apareció en el desierto, estaba sola y desesperada después de haber sido expulsada por Sara. El Señor se le apareció y le aseguró que de su vientre iba a nacer una grande nación, Ismael. Y no está hablando de ti, Ismael. El Roi no es un Dios lejano y distante, sino uno que conoce las necesidades de su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de dificultad. Esté lejos pensar de ti que Dios se ha olvidado de ti. Esté lejos pensar y echa fuera esas ideas satánicas y que vienen desde el mismo infierno, que Dios te ha abandonado porque has cometido un pecado, porque o no vas a la iglesia, o esto o el otro. Esté lejos de ti pensar eso, porque Dios nunca te va a abandonar. Aunque tú te escapes de Él, Él va a ir detrás de ti, querido. Aunque tú no lo ames, Él te va a amar. Y aunque tú pienses que a nadie le importas en la vida, sepas que el Roy es el Dios que te ve, que ve tu angustia, ve tu corazón, ve tus necesidades. Así como Agar invocó en su angustia y le puso ese nombre: yo tengo el Dios que ve. Y me vio en mi angustia, y me vio en mi necesidad, y me vio en mi soledad, y extendió su compasión sobre mi vida. Y de la misma manera quiere extender su compasión sobre ti cuando clames al Dios que ve, cuando supliques al Dios que ve. No te quedes callado, no te quedes en tu cuarto de la amargura, en tu cuarto de conmiseración y decir: ay, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama, ay, que estoy solo, ay, que estoy sola, mis papás no me entienden, ay, me duele aquí, me duele allá. Cuando Dios te está diciendo a gritos: yo te quiero, yo te amo, yo sé cómo te sientes, dame tu mano. Pero necesitas clamar al Dios, el Roy, al que ve. Dios eterno, porque Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. El Olam, Dios eterno, que Dios no tiene un principio, no tiene un fin, el que nunca deja de ser, el que está fuera del tiempo, querido. Él está fuera del tiempo, pasado, presente y futuro. Él está por encima del tiempo. Por eso dice el salmista: desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios eterno. El libertador, el santo de Israel. De repente ahí estaba Dios, y de repente Moisés se quiere acercar como Pedro a su casa, no me estoy refiriendo al hermano Pedrito, pero como Jonatán por su casa. Se quiso acercar a Dios y dijo: no, cálmate, Moisés, que el lugar donde pisas, santo es, querido. En todo el Antiguo Testamento el hombre no podía acercarse a Dios. El hombre, y es verdad, el hombre tenía temor de Dios. Y tenía temor de ser fulminado, porque mucha gente murió por acercarse a Dios. Muchos. Porque Él es santo. Él es 3 veces santo. Y también de esa manera fue conocido cuando le dijo a Moisés: sabes que quítate las sandalias. Y todo el mundo: wow. Y de esa manera y de otras maneras más, el pueblo comenzó a conocer a Dios y lo llamaron el Santo de Israel. Tienes que recordar que Dios es un Dios santo. Tu Dios, al que sirves, al que adoras, al que alabas, al que sigues, es un Dios santo. El Santo de Israel, el Santo de Jacob, es el atributo primordial de Dios, la santidad.
La santidad de Dios, la pureza del santo, hace que sea imposible que Él tolere el pecado. El pueblo estaba loco, porque todos los demás pueblos tenían a sus dioses y sus dioses tenían nombre. Entonces, ahí al siervo se le acerca a Dios y le dice: Señor, me están preguntando, ¿cómo te llamamos? ¿Cuál es tu nombre? Y en el libro de Éxodo Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esa palabra en hebreo es existencia, es ser, la inmutabilidad de su naturaleza, inmutable, no cambia. Él es eterno. Luego salieron de su esclavitud, lo alabaron y adoraron a Dios porque lo conocieron como libertador, los liberó de la esclavitud. Y luego pasaron por el desierto y de repente tuvieron hambre y tuvieron sed. Tuvieron hambre, y ¿qué hizo Dios? Dios mandó codornices. Tuvieron hambre, ¿qué hizo Dios? Mandó el maná. Tuvieron sed, ¿y qué hizo Dios? Les dio de beber Coca-Cola mexicana de la roca. Les dio lo mejor, queridos. ¿Querían steak? No, es steak del bueno, como para el pastor Caleb. Puro steak de 40 onzas, hasta que le salió por las narices. Entonces, cuando vieron que la provisión venía del cielo, no venía de su trabajo, no venía de su cansancio, no venía de sus haremos así o haremos así, venía la provisión del cielo. Y es lo que tienes que entender, querido, esta noche. La provisión viene de Dios, no de tu trabajo, no de tu cheque. La provisión viene de Dios. Él es el que multiplica. Y cuando sabes y estás consciente que la provisión viene de Dios, estás consciente en tu corazón, es fácil dar diezmos al Señor, el 10% para el Señor de lo que ganas. Es fácil ofrendar, es fácil gastar más de $2,000 y dar como una ofrenda que no es tu iglesia. Es fácil, querido. Y necesitas recordar que el Dios que sirves, que adoras y que alabas es tu proveedor. Jehová Jireh. Jehová Jireh es mi proveedor. Y por eso el pueblo dijo: lo vamos a llamar Jehová Jireh, porque Él está proveyendo nuestras necesidades. Él nos está dando de comer, Él nos está dando de beber. Y lo llamaron Jehová Jireh. Por eso y por mucho más. La primera vez que lo llamaron Jehová Jireh fue porque Abraham llamó a Dios por ese nombre. Abraham fue el primero de decir: Dios que se proveyó de sacrificio. Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, y en su lugar se proveyó un carnero para el sacrificio. Él mismo se proveyó un carnero para el sacrificio para él mismo. Tipología del Señor Jesucristo. ¿Todos me siguen? Abraham dijo: le voy a sacrificar, voy a ser obediente, voy a sacrificar a mi hijo. Dijo: no. Y Dios se proveyó sacrificio para recibir su propio sacrificio, lo que Jesucristo es. Pero Él se proveyó, y ahí Abraham dijo: no, Jehová nuestro Dios es Jehová Jireh. El Señor proveerá. Él es el que provee, y tienes que estar bien pendiente de eso. Y cuando estás en necesidad, tienes que clamar a tu Dios para que Él te provea tus necesidades. Otro precioso nombre del Señor es Jehová Rafa, Jehová sana. Oh, queridos, cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no gozarnos en su presencia, queridos. ¿Cómo no hacerlo? Cuando ves
que la mano de Dios reposa sobre tu vida, reposa sobre los tuyos y los sana. ¿Cómo no, queridos? No solamente tus parientes, sino tú mismo. Anabela, antes de tener el cáncer en su cabecita, ella cantaba y estaba en los cultos, pero ella nunca danzaba. Después de que Dios la sanó, parecía un trompo por muchos años, saltando y bailando y hacía unos movimientos. Yo, ¿de dónde salen sus movimientos? Y danzaba y hacía esto, y feliz alabando a su Dios, aunque no sabía muy bien o no sabe muy bien el español, pero gozosa alabando a Dios. ¿Yo qué voy a decirle? No cantes, no dances, porque hay ciertos religiosos aquí en la iglesia, ciertos viejos religiosos que siempre están de puro criticones. No, tú dale, porque lo está haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es su sanador, querido. Él es tu sanador, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que sana tus dolencias, querido. Él es el que sana tus heridas, Él es el que sana tu alma, querido. Luego, Jehová, ay, cómo me encantan todos los nombres de Dios, pero Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Moisés le puso ese nombre al Señor, Jehová Nisi. Moisés dio este nombre y le dio el nombre a un altar que construyó en el desierto para conmemorar la victoria sobre los amalecitas en el libro de Éxodo. En la antigüedad, los pueblos luchaban bajo una bandera que identificaba su tribu, nación. Les da la victoria y Moisés le dice: el Señor es mi estandarte, el Señor va delante de mí como poderoso gigante. Él es mi estandarte, Él es mi escudo, Él es muro de fuego en derredor de mí. Él es, querido. Dime, si tú no recuerdas eso, vas a vivir con miedos, vas a vivir con sustos, vas a vivir con temor, vas a vivir, ay, estoy con ansiedad, me duele aquí y allá, y esto, y tengo miedo, ya, ay, tengo miedo a la oscuridad, o la noche, o esto, o lo otro, tengo tanto miedo. ¿Por qué? Porque te olvidas quién está contigo, te olvidas quién va contigo. Jehová Nisi, Jehová es tu bandera, Jehová es tu retaguardia, Jehová es tu muro de fuego, Jehová es como poderoso, es tu poderoso gigante que va delante de ti. Y finalmente, el versículo que a algunos no les gusta: Dios es el que santifica. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada para salvarnos, menos vamos a hacer algo para santificarnos. Él es el que salva y Él es el que santifica. El que comenzó, ¿quién comenzó la buena obra? Cristo. El que comenzó, el que te dio salvación, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él. Por eso que desde el púlpito, cuando tú escuches, tienes que santificarte. ¿Cómo? A ver, que el profesor o el pastor te diga cómo, querido, porque no hay cómo. No hay. Y en la Biblia no dice eso, que tú te santifiques. En la Biblia dice que Él te va a santificar, Él os perfeccionará, Él te va a santificar. Y por eso su nombre es Jehová Makadesh, el que santifica, el Señor que santifica. Libro de Levíticos, si quieren búsquenlo más tarde. Levíticos capítulo 20, versículo 8, anótenlo. O Ezequiel capítulo 37, versículo 28. Pero no busque aquí porque después se va a distraer. Solo Dios, querido. Él es el que santifica, no la ley, ni cualquier obra humana. No hay obra humana que te pueda santificar. No hay obra humana que te pueda santificar. No puedes hacer o dejar de hacer algo para ser santo. Dios te hace santo, querido. La obra de Cristo te hace santo. No hay obra humana que te puede limpiar y hacerte santo. Solo es a través de la provisión del Señor Jesucristo
cuya justicia se intercambió por nuestro pecado en la cruz, como dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Solamente a través de Él podemos ser santos. Y por eso, gracias a Él puedes ser santo y gracias a Él Dios te puede mirar. Porque sin santidad nadie verá. Y no es la santidad de tus obras. Porque si no, todos fuéramos pesados en balanza y todos quedaríamos faltos en balanza. Y se predica sin saber por profesores dominical también que yo escucho, y algunas veces aquí también lamentablemente me contradicen así abiertamente. Yo digo, ¿qué les pasa? O sea, saben que en muchas iglesias, sin santidad nadie verá la obra sí, pero la santidad de Cristo, querido, elemental, está en toda la Biblia. No son nuestras obras, no puedes. Sino, si piensas que es así, estás menospreciando la sangre del Cordero, estás menospreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque solamente a través de Él puedes ser santo. Y por eso en Levíticos, desde Levíticos, tenemos ese nombre, Jehová Makadesh, el Señor que santifica, el Señor que te hace santo. Solamente el Señor. Si quieres seguir queriendo ser santo, échale para llegar al cielo. ¿No es por obras? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Jehová es mi paz. Jehová, Shalom. Jehová es mi paz. Jehová es mi paz. El Señor es nuestra paz. Libro de Jueces. Este es el nombre dado por Gedeón, que construyó un altar después de que el ángel del Señor le había asegurado que no iba a morir, como pensó que pasaría después de ver a Dios quemar la ofrenda sacrificada. Él es nuestra paz. Jehová es nuestra justicia. Profeta Jeremías. Solo Dios provee justicia para el hombre. Jehová Sidkenu. Jehová es nuestra justicia. No hay rectitud fuera de la de Dios, querido. No hay rectitud fuera de la de Dios. No hay. La palabra dice que no hay hombre o mujer, por más vieja, adulto, niño que sea, no hay hombre que nunca peque y haga el bien. No hay. Por eso nuestro apoyo es Cristo. Por eso tienes que apoyarte en Cristo y en Cristo es la única salvación. La única manera que podemos ser justos es aceptar el don de su Hijo Jesucristo. Lo conocieron como rey. Él es el rey. Él es el rey. Él es nuestro rey. Como dice el corito, el Señor es mi rey y mi todo. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El Elión, el Altísimo Dios. El Altísimo Dios. La roca de Israel. El Altísimo, la roca de Israel. El Redentor, como dice el profeta Isaías. El Salmo, como dice el Salmo. Jehová es nuestro pastor. Oh amados. Soberano. Rey del universo, el Señor, el eterno Dios. Queridos, el eterno Dios fue conocido como proveedor, como estandarte, como el sanador, etcétera, 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 etcétera. Pero nunca fue conocido, escuche bien, como nuestro Padre Dios.
en todo el Antiguo Testamento, nunca fue conocido como Padre, como Papá, como Rey, como Altísimo, como Soberano, como Libertador, como el Sanador, menos como Padre. Eso es clave, es importante. Por eso cuando tú no solamente vas a buscar un versículo para dar respuestas a aquellos que buscan nada más preguntas, responder a preguntas tontas o alguna vez a preguntas nada más y buscas un versículo, no es así, querido, no es así. No es buscando la concordancia, a ver, déjame ver y tratando de responder un tema con un solo versículo, no es así. En toda la Biblia tú no vas a encontrar, en todo el Antiguo Testamento no vas a encontrar una sola referencia a Dios como Padre, como Libertador, repito, como Sanador, como todo menos como Padre. Hasta el Nuevo Testamento, hasta el Señor Jesucristo, cuando Él mismo nos guía y nos dice, se van a referir, cuando oren, van a orar, no Jehová Jireh, no Jehová Rafa, no Elohim, van a orar diciendo esto, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos autoriza? ¿Quién nos da el derecho de llamar Padre a Dios? Es Jesucristo. Por eso cuando alguien te dice, todos somos hijos de Dios, y estás buscando un versículo nada más, no es un versículo, es con toda la Biblia, mostrándoles que en todo el Antiguo Testamento nunca el pueblo se refirió como Padre eterno, como Padre celestial, nunca de los nunca de los nunca. Solamente Jesucristo nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios y de llamarlo a nuestro Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea el Señor. Antes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el soberano creador era justamente eso. Él era el eterno Dios, el Señor, el altísimo Dios, aquel que se le tenía miedo. Y sí, se le tenía miedo, queridos. Ahí estaba Dios en la montaña con Moisés, y dice que la montaña ardía en fuego, y dice que el pueblo todos atemorizados tenían miedo de la presencia poderosa, altísima, increíble de nuestro Dios. Así lo veían, como un estandarte, como el todopoderoso, como el rey. Y cuando ellos decían el rey, no era el Señor es mi rey, mi todo, no era nomás eso. El rey en esos tiempos significaba que te arrodillabas delante del rey, y si el rey decía córtele la cabeza, te cortaban la cabeza. El rey era todo, y era sumisión completa. Y si el rey decía todos sus bienes para mí, se cumplía lo del rey. Había una sumisión total al rey. Y ellos le dicen, nuestro Dios es el rey, el eterno Dios. Pero ahí lo tenían, hasta que llega el Señor Jesucristo y nos dice, ¿sabes qué, Salvador? Lo puedes llamar Padre eterno, lo puedes llamar Abba Padre. Abba Padre significa papito Dios, papacito, mi Padre eterno. Ese Padre amoroso que sale de su casa a esperar al hijo pródigo, a abrazarlo, a ponerlo en alto, lo abraza, sana tus heridas, sana tu corazón quebrantado, te limpia, te cura con todo su amor y te hace una fiesta cuando no lo mereces. Ese atributo, esa manera de hablar nos regala solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, antes del Señor Jesucristo era el soberano, el creador, sí, el creador. Y eso era justamente el eterno Dios, el Señor justo. Y por eso había una línea divisoria entre Dios y los hombres. Por eso el hombre no podía acercarse a Dios. Por eso había el lugar santo y el lugar santísimo. Y ningún mugroso pecador del ser humano, ninguno, podía acercarse ante la presencia de Dios. ¿Cuántos sacerdotes desfilaron por el lugar santísimo y cayeron muertos y tuvieron que arrastrarlos muertos, los sacerdotes, por su pecado? No puede haber una línea divisoria hasta que aparece el Señor Jesucristo y te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia de tu Padre de Dios.
de tu papito Dios, aquel que te recibe, aquel que te cuida, aquel que te ama, aquel que como buen padre también te disciplina. No podías acercarte así por así a Dios, no podías hacerlo. Si no, pregúntenle a Moisés, si no, pregúntenle al pueblo de Dios que temía estar en su presencia, queridos. Tenían temor de Dios. Tenían temor incluso, como hemos visto, pronunciar su nombre. Y esa línea divisoria se rompe de arriba a abajo cuando el Señor Jesucristo completa su obra en la cruz del Calvario. Tenían temor, queridos. Ahí está el profeta. Es uno de los profetas más santos del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Se acerca a Dios y dice: ¡ay de mí! Que han visto mis ojos al Santo. ¡Ay de mí! ¡Ay, muerto soy! ¡Ay de mí! Imagínense, ese temor tenía. Jesucristo te dice: acércate confiadamente al trono. Así mugroso, acércate. Así mugrosa, acércate. ¿Cuánto amor es eso, querido? Y aún así despreciamos a Dios. Cuando el profeta, uno de los profetas más santos, tenía miedo de acercarse a Dios. María reconoció su bajeza delante del Altísimo Dios. Reconoció su bajeza delante del Altísimo Dios. Nótese bien que solo Jesús y su obra majestuosa en la cruz te permite acercarte a Dios de otra manera. Solo Él te permite conocer a Dios de una forma tan especial, tan tierna, tan íntima, tan preciosa, tan amorosa. Una relación de padre a hija, de padre a hijo. Y de repente esta relación tú no la puedes entender porque no has tenido un papá terrenal que te trate con amor, que te cuide, que te proteja, que dé la cara por ti. De repente no has tenido. Pero en esta noche quiero que sepas que tienes un Padre Dios, el cual quiere amarte, cuidarte, protegerte y dar la cara por ti. En el Antiguo Testamento nadie, repito, miraba a Dios como su Padre. Ni lo miraban, ni lo percibían, ni lo sentían de esa manera. Esto es muy importante, queridos. Solo en Jesucristo, repito, solo en Él podemos llamarle Padre a Dios. Solo en Cristo podemos sentir su cuidado paternal. Solo en Él, en Cristo, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿En qué versículo está eso? Solamente Él nos da el derecho de ser llamados. Busquen la Biblia, queridos, busquen. Abra, a ver, léalo fuerte. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos aquellos que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les da potestad. Potestad significa derecho. Te da derecho. ¿Quién te da derecho de ser llamado hijo de Dios? Cristo, la obra de Cristo. Tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tienes el derecho de ser llamado hijo y tienes el derecho de llamar a Dios Padre. Y no todos tienen ese derecho, queridos. No todos, solamente aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por esa razón, Jesús mismo nos autoriza y nos muestra la manera en la que tenemos que referirnos a nuestro Dios. Y nos dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, para bendecirnos, para cuidarnos, para defendernos, pero como un papá amoroso, querido. Así amoroso, pero también como papá, con la autoridad de padre, tiene todo el derecho de jalarnos las orejas. Tiene todo el derecho de disciplinarnos, de corregirnos por nuestro absoluto bien. Fuimos creados por Dios todos, eso sí, todos
Fuimos creados por Dios. Somos criaturas de Dios, todos, sin excepción. Pero hijos de Dios, solamente Jesucristo te da ese derecho. Cualquier criatura llamar Padre a Dios, no, querido, solamente Jesucristo te da ese derecho. En todo el Antiguo Testamento, nadie, querido, no, búsquelo, nadie tuvo el privilegio de llamarlo así. Abba Padre, Papito, Padre eterno, Padre de la gloria. Cuando naces de Dios, dice la palabra, ¿naces de quién? De Dios. Naces de Dios. Nueva criatura. Por eso, nueva criatura. Un padre nuevo. Tienes un padre nuevo. Nueva criatura. Antes éramos hijos de desobediencia. Antes éramos hijos del pecado. Antes éramos hijos del infierno. Y por eso Jesús es llamado también nuestro Salvador personal. Porque viene a ¿qué? A ofrecernos el no ser más simples criaturas, el no ser más hijos de desobediencia, sino ser hijos de Dios, hijos de luz, hijos del Rey. Dios que era ese Rey en el Antiguo Testamento, Dios que era ese Señor ahora en Cristo, quiere ser tu Padre, Dios, quiere ser tu papá, quiere ser tu Padre celestial. Jesús y solo Jesús y su obra preciosa en la cruz te puede dar ese derecho de llamarlo no solamente Padre, sino ser llamado Hijo y ser llamado Rey, llamarlo Rey a tu Padre Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Ya no somos simples súbditos. Dejar de ser simples criaturas. Dios nos eleva a una posición mucho más alta que los ángeles. Nos lleva a lugares celestiales a reinar con Él. En Cristo ahora somos coherederos del reino celestial. Todo eso puedes llegar a ser si solamente aceptas y recibes a Cristo en tu vida. Simplemente es eso. ¿Cómo lo estás conociendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Dios un Dios lejano? ¿Un Dios que está allá lejos? Allá distante. ¿Dios allá y usted acá? Con sus problemas. ¿Dios allá? Y a ver si Dios le escucha. A ver si Dios escucha su oración. ¿Cómo lo ve usted a Dios? ¿Cómo lo está mirando usted a Dios? Sepas esta noche que Dios quiere ser más que tu Dios en tu vida. Escucha bien esto, parece un trabalenguas, pero escucha bien. Dios quiere ser más que tu Dios en tu vida. Él quiere ser tu papito, tu Abba Padre. Quiere ser tu Padre celestial, tu Padre amoroso. El Padre que no has tenido, Él quiere serlo. Un Padre que dé la cara por ti. Un Padre que te cuide, que te protege. Él quiere ser eso para ti. De repente eres cristiano, pero lo tienes a Dios allá, altísimo Dios, Dios eterno allá lejos. Ya deja de tener una religión, un Dios lejos y tú aquí cerca. Tú batallando con tus problemas y Él allá a ver si te escucha. Comienza como cristiano a tener una relación personal con tu Padre Dios. A hablar con Él, a quejarte a Él, no a los demás. A depositar tus cargas en Él, a llorar en Él. Deja que Dios es nuestra paz, que esa paz inunde tu ser. Que Él sea tu sanador, que Él sea tu redentor, que Él sea tu salvador, que Él sea tu altísimo Dios, que Él sea todo, pero sobre todo que sea tu papá Dios, tu Padre Dios.
Aún como cristiano, yo te invito a que comiences a tener una relación con Papá Dios, porque eso va a cambiar tu vida. Si no, simplemente será una religión más, el que vengas acá y Dios, sí, Dios, y Dios, pues allá Dios y yo aquí. Dios es el que ve y ve cómo está tu corazón. Oremos. Hermoso Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Qué profundidad tan grande encontramos en la cruz del Calvario, que gracias a Él nos permite, Señor, llamarte Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por ese privilegio, Señor, por ese derecho que solamente nos da Cristo Jesús y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Ser llamados hijos del Altísimo Dios, ser llamados reyes, ser llamados pueblo tuyo, pueblo santo, ser llamados, Señor, hijos tuyos, coherederos del reino de los cielos. Gracias por hacernos más que los ángeles. Gracias, Señor, gracias. Y como buen Padre estás preparando un lugar allá en la Nueva Jerusalén para cada uno de nosotros. Y ese lugar nadie de nosotros lo merecemos. Que quede claro y te lo decimos, Señor, te lo decimos y lo aceptamos porque es verdad. Ninguno de nosotros merecemos ese lugar que tú estás preparando por nosotros, para nosotros, pero por tu misericordia, sin merecerlo, iremos a ocupar una mansión celestial preparada para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu palabra germine, que tu palabra dé fruto, Señor, dé fruto en la manera que tengamos una relación personal con nuestro papá, con nuestro papito Dios, con nuestro Padre celestial, que cuida mejor que nos quiere cuidar mejor que a las aves del cielo y que nos quiere vestir mejor que a las flores del campo. Ese es el Padre amoroso, el Padre perdonador, el Padre misericordioso. Ese eres tú, mi Dios. Alabo y bendigo tu nombre. Bendice las ofrendas y los diezmos que vamos a recibir, Padre Santo, que es para ti, Señor, para tu obra. Bendice al dador alegre. Bendice, Señora, a las personas que dan sus diezmos y ofrendas fielmente, Señor. Y aquellas que no, enséñales a tener ese gozo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.